Mi nombre es Ramona García Hernández y cuento con 74 años. Nací en el pintoresco pueblo de San Juan de los Lagos, en México, y esta es la historia de una mujer que tras sufrir la humillación ante sus propios hijos, hoy día comparte sabiduría y consejos con miles de mujeres a través de la radio. Contraje matrimonio a la temprana edad de 17 años con un hombre que en un principio me cautivó, pero que gradualmente se transformó en alguien que intentó anularme, sembrando dudas sobre mi valía y sumiéndome en el silencio. En mi juventud, anhelaba ser maestra, impartir clases a niños, comunicarme con muchas personas, pero él consideraba que esas aspiraciones no eran apropiadas para una mujer casada. De esta manera, sin percatarme, empecé a desvanecerme. Las primeras señales de sufrimiento no se manifestaron en mi cuerpo, sino en mi mente, en su mirada al cometer un error en la cocina, en sus constantes interrupciones en público, y en la sensación de insignificancia que me provocaba frente a sus amistades. Delante de nuestros hijos me insultó, llamándome estúpida, y luego remató con la frase: «Es bueno que vean que una mujer tiene que obedecer». Por fuera mi risa era la respuesta, pero por dentro una lenta agonía me consumía. La vergüenza se apoderó de mí, haciéndome sentir que mi sola existencia era un error, una pesada niebla que empañaba cada uno de mis días. Dejé de arreglarme, mis palabras se extinguieron, y mis sueños se desvanecieron. Mi vida se redujo a la cocina, la ropa sucia, el cuidado de los niños y un silencio sepulcral. El tiempo pasaba frente a mis ojos, como un tren que parte sin que yo pueda subir. Mis hijos crecieron viendo a una madre que apenas hablaba, que aceptaba todo sin protestar, y eso me dolía más que las propias palabras de mi marido, porque anhelaba ser un ejemplo, sentirme orgullosa. Pero me distanciaba cada vez más de la mujer en la que alguna vez quise convertirme, y con el tiempo, llegué a creer que tal vez esa era mi verdadera misión: obedecer, callar, soportar. Pero hija mía, llega un punto en el que el alma se niega a tolerar más. En aquella reunión familiar, el silencio, que siempre pareció denso, se rompió cuando él, en un acto de crueldad, me humilló delante de mis hijos. Con el dedo acusador me señaló y con voz firme, me declaró inútil, incapaz de criar a mis propios hijos. Mis hijos adolescentes, testigos de esta escena, quedaron paralizados por la sorpresa. En la mirada de uno de ellos, leí una profunda vergüenza, no por sí mismo, sino por mí, un dolor que caló hondo en mi alma. Entendí entonces que si permanecía en ese ambiente tóxico, no solo me autodestruiría, sino que les enseñaría a mis hijos que tal comportamiento era aceptable. Esta es la historia de mi vida, una vida marcada por la adversidad, pero que puede servir de ejemplo para otras mujeres que buscan un cambio. Te pido que me ayudes a difundir mi historia. Suscríbete al canal, comparte este vídeo por WhatsApp y por favor, déjame un comentario contándome desde donde lo escuchas. Leeré con emoción cada mensaje de apoyo y cada historia que se asemeje a la mía. Ahora deseo compartir con ustedes toda la historia, sin omitir ningún detalle, desde el inicio hasta el final, ya que la verdad revelada con coraje tiene el poder de modificar el curso de las vidas. Por favor, respiren hondo porque lo que sigue es impactante, pero es la pura realidad. Al principio, él se mostraba afable y gentil. Era el hombre que todos consideraban un buen partido, responsable en el trabajo, bien educado y, para colmo, asistía a la iglesia cada domingo. Cuando me propuso matrimonio, mis padres se emocionaron profundamente. «Ramona, tienes mucha suerte», me dijeron. Y yo, ingenua, lo creí. Era joven, llena de sueños, anhelaba formar un hogar, tener hijos, y pensaba que el amor consistía en encontrar a alguien que te protegiera y cuidara. Pero nadie me enseñó que el amor verdadero no causa dolor, no asfixia, ni te hace sentir menos. Y fue solo después de pronunciar el «sí, acepto» en el altar que su verdadera naturaleza se reveló. Paulatinamente comenzó a ejercer control sobre mí, inicialmente con la excusa de que me amaba demasiado. No quería que saliera sola, que mantuviera amistades, ni que visitara a mi familia sin su conocimiento. Luego empezó a criticar cada cosa que hacía, como por ejemplo, «esta comida es horrible. Ni siquiera sabías cómo limpiar una casa»,
y eso era suficiente para justificar que las mujeres no debían trabajar fuera del hogar. Yo, inseguro y vulnerable, terminé creyéndole. Pensé que tal vez él tenía razón. Me callé y me disculpé, intentando desesperadamente mejorar, pero nunca era suficiente. Con el tiempo, la crueldad que mantenía oculta se hizo evidente. Empezó a humillarme frente a nuestros hijos, repitiendo que yo era un estorbo, que sin él no sería nada. Arrojaba los platos contra el suelo cuando algo le disgustaba, y una vez rompió uno de mis vestidos porque consideraba que era indecente. Lo peor era que siempre me culpaba, usaba frases como, «me haces hacer esto». Y yo, en mi fragilidad, me lo creía, era lo que mejor hacía, dudar de mí misma. Me convencía de que él era mi única oportunidad de ser alguien. Llegué a sentir que moriría allí, dentro de esa casa, no por agresiones físicas, sino por el desmembramiento de mi ser. Era como si cada día me arrancara un pedazo del alma, y nadie lo notaba, porque en la calle era un hombre de familia ejemplar. En la iglesia sonreía, saludaba y ofrecía limosna, pero en la intimidad de mi hogar, él me sometía con silenciosa crueldad. Yo, convencida de mi rol como esposa, respondía con una sonrisa, creyendo que debía ser discreta, obediente y firme. Sin embargo, la firmeza no significaba silencio, sino valentía, algo que aún no comprendía. Mis hijos, lamentablemente, replicaban su comportamiento. Un día, escuché a uno de ellos decirle a su hermana menor, «Una mujer que habla demasiado se convierte en un problema». Esa frase me hirió profundamente. Comprendí que mi aceptación de esa dinámica estaba contaminando la educación de mis propios hijos. Entonces, algo en mi interior se reveló. Ya no podía ser cómplice de mi propia destrucción, ni permitir que mis hijos aprendieran a reproducir ese patrón destructivo. Fue en ese dolor, en esa desesperación, donde nació la chispa del cambio, aunque aún fuera tímida y temerosa. Sabía que si no actuaba, todos nos perderíamos. Recuerdo vívidamente el día en que mi mundo se derrumbó por completo, un domingo, cuando invitamos a nuestros familiares a almorzar en casa. Todo estaba preparado, la mesa puesta, las luces tenues y el aroma del arroz con pimientos, mi receta estrella, flotando en el aire. Mis hijos, llenos de expectativa, reían y correteaban mientras yo, con una sonrisa, terminaba de preparar la comida. Había puesto mi corazón en ese plato, buscando ofrecerles algo simple, pero hecho con amor. Un momento de distracción, un pequeño descuido, y el fondo de la sartén se incendió, emanando un olor a quemado que se extendió rápidamente por la cocina. Él, con una mueca de disgusto, se levantó de la mesa, tomó el plato de arroz chamuscado, y ante la mirada atónita de todos, lo arrojó con violencia al fregadero. «Esa mujer ni siquiera sabe cocinar», soltó con una risa estridente que resonó en la sala. El silencio se apoderó del ambiente. Mis hijos, que antes reían, ahora miraban fijamente sus platos, con rostros que reflejaban la vergüenza y la incomodidad. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies, que la vergüenza me consumía, como un fuego que abrasaba mi interior. Mi dignidad, antes intacta, ahora yacía hecha pedazos frente a las personas que más amaba. Las miradas de mis hijos, ya no llenas de cariño y admiración, sino de lástima, me destrozaron. Ya no era su ejemplo, su fortaleza, su refugio. Y lo peor, él, en lugar de defender mi honor, lo minimizó, normalizó la humillación. Se rió, brindó por los invitados y actuó como si nada hubiese pasado, como si la burla y el dolor no existieran. Pero la sonrisa se me congeló en los labios. Me refugié en mi habitación, y las lágrimas no pararon de correr hasta que el cansancio me venció, interrumpiendo mi sueño. Esa noche, mi hijo mayor de apenas 14 años, llamó tímidamente a la puerta de mi dormitorio. Rápidamente me sequé las lágrimas intentando forzar una sonrisa, pero él, con la madurez que solo la adolescencia puede otorgar, me preguntó directamente, «Mamá, ¿por qué dejas que te trate así?». El impacto de sus palabras me dejó sin habla, enmudecida por la sorpresa y la vergüenza. Quería explicarle que era por amor, o quizás por miedo a la soledad,
o tal vez por la costumbre que se había arraigado en mi vida, pero ninguna de esas razones me parecía lo suficientemente válida. Así que en lugar de palabras lo abracé con fuerza pidiéndole perdón, y en ese abrazo sentí la certeza de que no podía seguir ocultando la verdad. Mis hijos estaban creciendo, y no quería que crecieran con la imagen de una madre sumisa y resignada. Los días siguientes transcurrieron con la misma aparente normalidad, como si nada hubiera ocurrido, pero por dentro, el dolor se intensificaba. Ya no era solo tristeza, sino una mezcla dolorosa de angustia, culpa, miedo y frustración. Comencé a culparme por todo, por casarme con él, por no haber tomado la decisión de marcharme antes, por haber sometido a mis hijos a esa situación. La culpa, sentía, era como un cuchillo que me hería sin causar una herida visible, un tormento silencioso y constante. La violencia no se manifiesta con un corte instantáneo, sino que se instala silenciosamente, produciendo un dolor constante y cotidiano. Aunque en lo más profundo de mi ser entendía que no era mi responsabilidad, cargaba con ese tormento como una losa pesada. Reconocía la necesidad de buscar apoyo, pero la vergüenza era un obstáculo mayor que el sufrimiento. ¿Cómo podía confesar mi situación, cuando todos me veían como un esposo y padre modelo? ¿Cómo revelar que el hombre intachable en la iglesia y en la comunidad era un tirano en mi propio hogar? Me recluí, dejé de frecuentar la iglesia. Evité a los vecinos y rechacé invitaciones familiares, como si me estuviera autodestruyendo. Sin embargo, simultáneamente una pequeña llama comenzó a encenderse en mi interior, esa chispa que con el tiempo se transformaría en un fuego poderoso, un incendio que arrasaría la prisión en la que me encontraba y me demostraría que era posible renacer, incluso a los 50, 60 o 70 años. Pero en ese momento solo era una mujer exhausta, con el rostro marcado por el llanto y el temor de cruzar miradas con mis hijos. La primera vez que grité no fue por rabia, sino por un dolor profundo, un dolor que ya no podía soportar. Estaba fregando la ropa en el lavadero como cada sábado, cuando él entró y comenzó a gritarme porque no había planchado su camisa preferida, esa camisa, la camisa. Me empujó con fuerza. La palangana cayó al suelo, salpicando agua por todas partes, y él gritó: «No sirves para nada, Ramona. Ni siquiera para esto». Sentí como si todo lo que había contenido durante años, toda la tristeza, la frustración, la impotencia, estallara en ese momento. Sin pensarlo, sin premeditación, sin medir las consecuencias, grité. El grito resonó en el silencio de la habitación. Fue un grito que hizo eco. Él se quedó callado. Por primera vez se quedó en silencio. Ese grito no fue simplemente un sonido, fue la expresión de mi alma. Fue el grito de una mujer exhausta de tragar lágrimas, de sonreír mientras su corazón se desgarraba, de pretender que todo estaba bien. Fue un grito de auxilio, pero también de liberación. Y en ese instante supe que algo había cambiado. Él me miró de manera diferente. Por primera vez pareció sorprendido. No se esperaba esa reacción. Siempre me había considerado débil, dependiente y silenciosa, pero ese día, la furia me sobrepasó y grité. El sonido de mi propia voz, sorprendentemente fuerte, me aterrorizó y a la vez me dio fuerzas. A partir de ese momento, la realidad se transformó. Comencé a escuchar la voz de mi corazón, que me susurraba: «Estás viva, Ramona, aún puedes escapar». Entonces empecé a plasmar mis pensamientos en un cuaderno secreto, pequeños desahogos, frases sueltas, recuerdos dolorosos. Escribir se convirtió en mi terapia. Cada palabra era una puerta que se abría y por primera vez comencé a planificar cómo salir de esa situación, quién podría ayudarme, cómo proteger a mis hijos. El camino era largo y difícil, pero la posibilidad era real y eso me bastó. Por supuesto, él notó el cambio y, como todo hombre controlador, intentó doblegarme nuevamente, alternando entre la dulzura y la crueldad. Primero fue cariñoso por unos días, luego cruel de nuevo, entre disculpas y amenazas. Me dijo: «Si te vas, nadie te va a querer. Vas a vivir de la caridad, ¿quién te respetará? ¿Quién te dará valor a tu corta edad?». Sentía miedo,
pero ahora una furia nueva ardía en mi interior. Y la ira, cuando se controla, puede ser una herramienta poderosa. Me repetía constantemente: pueden quitarme todo, excepto mi deseo de luchar. Fue entonces cuando empecé a sintonizar un programa de radio llamado Voz de Mujer, presentado por una locutora llamada Lourdes, que hablaba con una dulce pero firme determinación. Compartía relatos de mujeres que habían logrado liberarse de sus ataduras. Cada mañana, mientras barría el patio, escuchaba esas voces, y cada historia me infundía una dosis extra de valentía. Allí, en esa vieja radio, encontré mi primer reflejo y pensé: si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Fue escuchando a estas mujeres día tras día, que tomé mi decisión irrevocable. Me marcharía de allí. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que lo haría, porque ya había alzado mi voz una vez y jamás volvería a guardar silencio. Escapar no era sencillo, requería coraje, pero también un plan. Durante años simplemente me limité a sobrevivir. Pero ese mes, comencé a trazar mi futuro. Tomé un viejo cuaderno de tapas desgastadas y comencé a anotar meticulosamente los días que pasaban, las oportunidades que se presentaban y las palabras que pronunciaba. Observé con atención sus rutinas, cuando se marchaba de casa, cuánto tiempo le tomaba ausentarse y la forma en que se movía. Separé con cuidado copias de documentos importantes que había logrado esconder dentro de un libro de recetas. Guardé con esmero todo el dinero que podía ahorrar de las compras, incluyendo monedas y billetes de 20 pesos, cada centavo contaba. Escondí ese pequeño tesoro tras la madera del cajón de la cómoda, un lugar que sabía que él nunca revisaba. Aunque la suma era modesta, me proporcionaba la esperanza suficiente para soñar con un futuro mejor. Mi primera confidente fue una vecina llamada Soledad, una mujer dulce y más joven que yo, que percibió mi tristeza silenciosa. Un día me obsequió un pastel y con una mirada llena de empatía, me dijo: Ramona, si necesitas ayuda, dímelo con los ojos. Aquella noche respondí afirmativamente. Fue con ella que comencé a elaborar un plan para escapar. Soledad me puso en contacto con un grupo de apoyo para mujeres en Guadalajara, ligado a una iglesia local. Este lugar, discreto y seguro, estaba dirigido por una monja llamada Herminia, quien ofrecía refugio y asistencia a mujeres que se encontraban en situaciones vulnerables. Durante una semana, luché con la duda de si debía confiar o no en este nuevo camino, pero finalmente, reuní el coraje necesario y, un día, decidí ir allí. Con paso tranquilo, como si fuera a la panadería, me dirigí al lugar indicado, aunque mi corazón latía con fuerza en el pecho. Al llegar, me recibieron con una taza de té humeante, un cálido abrazo y un silencio respetuoso que entendí como una señal de apoyo. Por primera vez me atreví a hablar en voz alta, compartiendo la tormenta que estaba viviendo, y allí, entre sollozos, experimenté una sensación de alivio y esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fue una verdadera recepción, un recibimiento de apoyo. Nadie me juzgó por mi fragilidad, nadie me culpó por la situación que me había llevado hasta allí. Me miraron a los ojos con compasión y me aseguraron: eres valiente y podrás superar esto. Al salir, sentí un peso aliviado y llevaba conmigo, escondido en el sujetador, un pequeño papel doblado que contenía el número de teléfono de una trabajadora social, la dirección de un albergue y una frase escrita a mano que me dio fuerzas: no estás sola. Esa noche, al regresar a casa, recorrí cada rincón, como si estuviera despidiéndome para siempre. Contemplé los viejos juguetes de mis hijos, los paños de cocina bordados con tanto cariño, el reloj que marcaba el tiempo con orgullo en la pared. Todo era familiar y al mismo tiempo cruelmente ajeno. Era una casa, pero nunca había sido un hogar de verdad. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé el café como de costumbre y tan pronto como él se fue a trabajar, puse mi plan en marcha. Tomé mi bolso de mano, donde guardaba una libreta con fotos de mis hijos, y aseguré mis documentos escondidos. Después, me marché sin mirar atrás. Sentía que mi corazón latía con fuerza, a punto de explotar en mi pecho. Aunque mis piernas temblaban, mis pasos eran decididos.
Me dirigí a la estación de autobuses y abordé el primer autobús con destino a Guadalajara. Al llegar, me recibieron en la casa que me habían indicado. Era un lugar modesto, lleno de mujeres que, al igual que yo, buscaban un nuevo comienzo. Lloramos juntas, compartimos alimentos y juntas comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Dormí en un colchón en el suelo, pero por primera vez en muchos años, pude dormir en paz, sin el temor a los gritos, a los golpes o a la humillación. Me sentía libre aunque el miedo aún me acompañaba, pero era libre. Y fue allí, en ese refugio, entre otras mujeres rotas, donde descubrí que la curación comienza cuando te permites ser cuidado y reconoces que mereces una nueva oportunidad. Estaba lista para empezar de nuevo. En los primeros meses lejos de él, aún despertaba sobresaltada por el miedo. El trauma no desaparece simplemente con la distancia física. En las oscuras horas de la madrugada, cuando la quietud de la noche me envolvía, me sentaba en la cama y los ecos de sus palabras resonaban en mi mente: eres estúpido. Nadie te querrá. No sirves para nada. Sentía esas palabras como un veneno que aún circulaba por mis venas, corroyendo mi interior. Afortunadamente, con la ayuda de la terapia, el compartir mis experiencias y la fe que cultivé, inicié un lento y doloroso proceso de purificación, como si estuviese lavando ese veneno de mi cuerpo. Hubo momentos de gran desesperación, días en los que la rendición parecía inevitable. Incluso consideré regresar a esa vida tóxica, pero el recuerdo de los rostros de mis hijos me daba la fuerza para seguir luchando y perseverar. En el refugio para mujeres maltratadas, me uní a talleres con otras mujeres, donde aprendimos habilidades muy variadas, desde técnicas de costura hasta nociones básicas de alfabetización digital. Yo, que apenas sabía encender una radio, aprendí a manejar una computadora. Comencé a escribir mis sentimientos, frases cortas, pero cargadas de verdad y dolor. Un día, uno de los voluntarios del refugio leyó uno de mis textos y, conmovido, me dijo: Ramona, tienes una voz preciosa. Después de la sugerencia de hablar con más gente, me reí, recordando los años de silencio y aislamiento. La idea de interactuar, sin embargo, persistió en mi mente y por primera vez, me permití imaginar qué pasaría si aceptara la invitación a visitar una estación de radio comunitaria, un proyecto social que se ofrecía. En la estación conocí a Mariana, una productora de 28 años con una gran empatía. Le conté mi historia, compartí mis palabras, y ella me propuso grabar un audio sencillo. Con la voz aún temblorosa, leí uno de mis textos: las mujeres no nacieron para callar, nacieron para florecer. Al finalizar, vi lágrimas en sus ojos. Ella me dijo: Ramona, el mundo necesita saber de ti. Y así fue como todo comenzó. Por primera vez, mi voz traspasó los muros del refugio. Empecé a colaborar en un programa semanal, El Eco de Ella, donde mujeres sobrevivientes compartían sus experiencias. Al principio, leía textos cortos con mensajes de esperanza, pero con el tiempo, la confianza fue creciendo en mí. Con el tiempo, mi forma de hablar se volvió más segura, transmitiendo mayor sentimiento, y las llamadas a la radio para escucharme se multiplicaron. Una oyente, una señora, me escribió una carta que me conmovió profundamente, diciéndome: Ramona, tu voz me abraza. Fue un golpe directo al corazón, para mí, que había vivido silenciada. Ahora, mi voz era fuente de consuelo. El director de la emisora me convocó y me propuso algo increíble: Ramona, queremos ofrecerte un programa propio, una columna semanal con consejos para mujeres. No podía creerlo, pensé que era una broma, pero era cierto. A los 66 años, me convertí en consejera radial. La mujer que había sido humillada frente a sus hijos, ahora aconsejaba a otras a liberarse. Con cada nuevo programa, sentía que sanaba un poco más. Mi voz, antes confinada a un hogar lleno de dolor, ahora resonaba para decenas, cientos de mujeres. Y eso, Dios mío, no tenía precio. Ya no era la mujer que gritaba ahogada por el dolor, ahora, era la mujer que hablaba de amor, de recomenzar, de dignidad. Después de casi 2 largos años, finalmente reuní el valor para intentar contactar a mis hijos.
Aunque el amor por ellos me atormentaba diariamente y mi corazón sufría por su ausencia, la vergüenza me paralizaba. Sentía que había fallado como madre y temía su juicio. Me aterraba que me culparan por haberme ido, por haberlos abandonado. El dolor de la separación era una herida abierta, pero en aquel momento, era el único camino que creía posible. Necesitaba reconstruirme, fortalecerme, antes de poder afrontar el encuentro con ellos. Finalmente, cuando me sentí un poco más entera, solicité ayuda a la trabajadora social del refugio para localizarlos. Fue mi hijo del medio quien respondió primero al llamado. Lloré desconsoladamente al escuchar su voz en el teléfono. Me dijo: mamá, solo queríamos saber si estabas viva. Mi corazón se encogió ante esas palabras. Acordamos vernos en el bosque de Chapultepec. Con el alma en un hilo, temblando de nervios, llegué al lugar acordado. Pero al verlo, ya un hombre hecho y derecho, con barba, con una mirada que reflejaba el anhelo y la espera, toda la angustia se disipó, y una paz profunda me invadió. Nos abrazamos durante varios minutos, un abrazo prolongado. Él rompió a llorar, y yo también. Entre sollozos me dijo: mamá, nunca te culpé. Solo necesitaba entender, y ahora lo entiendo. Después de ese momento, gradualmente comencé a reconstruir la relación con mis otros hijos. Algunos tardaron más en aceptar la situación. Uno de ellos, profundamente dolido, me confesó sentirse traicionado, creyendo que debía haberlos involucrado en mi nueva vida. Comprendí su dolor y pedí perdón sinceramente. Le expliqué que en aquel entonces mi situación era precaria, carecía de estabilidad y fortaleza, y preferí protegerlos de la influencia constante, incluso a distancia, de ese hombre, evitando que aprendieran a normalizar la humillación hacia las mujeres. Aunque no pude explicarles todo en ese momento, ellos empezaron a comprender. Con el paso del tiempo y la revelación de la verdad, los lazos rotos comenzaron a recomponerse. Empezamos a vernos con más frecuencia. Me visitaban en la radio, presenciaron algunas de mis grabaciones, sintiéndose profundamente conmovidos por los testimonios que escuchaban. Y un día, al finalizar una transmisión en vivo, mi hijo mayor tomó el micrófono y, con la voz llena de emoción, expresó: quiero agradecerle a mi madre, la mujer más fuerte que conozco. Hoy, con el corazón henchido de orgullo y la voz temblorosa, declaro ser hijo de doña Ramona, una mujer a la que admiro profundamente. La emoción fue tan intensa que sentí que me desvanecía, pues jamás imaginé oír esas palabras de nuevo. Durante años la desesperación me atormentó, creyendo haber perdido para siempre el lazo más preciado, el de mis hijos. Sin embargo, comprendí que el amor verdadero no perece, solo se resguarda en el silencio, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y así fue, pues desde entonces nuestras relaciones, antes fracturadas, comenzaron a sanar. Los fines de semana volvimos a compartir cenas, repletas de risas y anécdotas. Tuve el inmenso placer de conocer a mis nietos, la alegría de ver crecer una nueva generación. Recuperé el gusto por la cocina, pero esta vez sin la sombra del miedo al juicio, cocinando con la libertad que otorga el amor propio. Me preguntaron sobre el pasado, y respondí con total honestidad, despojándome del rencor que alguna vez me consumió. El dolor, por supuesto, aún resonaba en lo profundo, como una cicatriz que recuerda las heridas, pero ya no nos dominaba. Estaba ahí presente como un recordatorio de lo vivido, pero no como un impedimento para avanzar. Este reencuentro con mis hijos, sin duda, ha sido uno de los milagros más hermosos de mi vida, pues aquello que más temía perder, su amor, se convirtió en mi mayor fortaleza. En lugar de juicios, encontré comprensión y, sobre todo, admiración en sus ojos. Y para una madre que un día fue humillada y llamada inútil frente a sus propios hijos, este reconocimiento es el tesoro más valioso que la vida me ha otorgado. Es la victoria más dulce que se puede saborear. Mi programa de radio ha florecido. Lo que comenzó como una modesta intervención se ha transformado en un faro para toda la zona. Mujeres de distintos rincones de México me llaman para compartir sus vivencias, solicitar orientación y expresar su gratitud.
Mi sección, El consejo de la abuela, resonó con la audiencia, y muchos me ven como la abuela que nunca tuvieron. Y yo, con mi voz ahora firme y mi porte más seguro, entendí que había hallado mi propósito, utilizar mi propio sufrimiento para guiar a otras. Me sumergí en el estudio de la comunicación popular, devoré libros, participé en grupos de debate. Me adentré en la psicología femenina. Lo que no pude hacer en mi juventud, lo realicé con mayor avidez ahora. Porque cada experiencia de aprendizaje se convirtió en una herramienta, y cada palabra acertada podía evitar que otra mujer silenciara su voz. Recibí numerosas invitaciones para compartir mi experiencia en diversos escenarios, escuelas, templos religiosos y universidades. En cada uno de ellos, ante un público numeroso y diverso, proclamé con convicción: no soy distinta a ustedes, soy ustedes mismos. La única diferencia es que mi voz surgió tras haber estado al borde del abismo. Hoy, ya no estoy dispuesta a guardar silencio. El impacto de mis palabras fue tal que me ofrecieron participar en un proyecto de política pública destinado a mujeres mayores de 60 años. Para mí fue una experiencia emocionante entrar en una sala donde mi opinión importaba, donde mis palabras tenían el poder de influir en leyes, de generar derechos y de abrir nuevos horizontes. Sentí que mi historia, aquella que tanto me había avergonzado, era ahora honrada, apreciada y escuchada, lo que me proporcionó una sensación de reparación que resulta indescriptible. La mujer, otrora considerada vulnerable, se transformó en un símbolo de fortaleza para toda una comunidad. Y no solo las mujeres se acercaron a mí, también lo hicieron hombres, algunos con remordimientos, deseosos de cambiar, y otros, hijos de mujeres que sufrían, buscando comprensión y consuelo. Tras una entrevista con un hombre de 70 años, quien me confesó: señora Ramona, mi esposa sufrió mucho por mis acciones. Sin embargo, después de escucharla en la radio, le pedí perdón e intento ser un hombre diferente. No pude evitar las lágrimas al darme cuenta de que mi mensaje había alcanzado a personas que habían infligido dolor. Comprendí que incluso los corazones endurecidos por el error pueden ser conmovidos por el arrepentimiento. Posteriormente recibí una carta de Renata, una adolescente que aún conservo. Mi madre vivió en silencio, pero después de escucharla en la radio, buscó ayuda. Hoy sonríe, duerme tranquila y me abraza sin miedo. Gracias por salvar a mi madre. Al leer esta carta unas 20 veces, cada vez con más emoción, entendí que mi labor trascendía la radio, estaba impactando a varias generaciones, transformando vidas y sanando hogares con palabras que alguna vez me fueron arrebatadas. En ese momento me prometí a mí misma: mientras tenga voz, hablaré. Mientras tenga vida, daré esperanza. Porque el valor de mi propia historia solo se manifiesta cuando se utiliza para ayudar a otros a ser libres. La mujer que una vez fue víctima de la humillación pública ante sus propios hijos, ahora se ha convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que aún sufren en la oscuridad. Aunque la fecha y la hora exacta se han desdibujado en mi memoria, el sentimiento perdura vívido. Recuerdo que era una mañana cualquiera. La luz del sol se filtraba a través de la ventana de la radio, iluminando el ambiente. Como de costumbre, disfrutaba de mi café con pan dulce. Fue entonces, entre un sorbo y otro, que experimenté una sensación diferente, un calor agradable en el pecho, una ligereza que se reflejaba en mi rostro. Me dirigí al espejo del pasillo, me miré y vi una sonrisa, pero no era una mueca fingida, como la de alguien que intenta aparentar felicidad. Era una sonrisa auténtica que emanaba desde lo más profundo de mi ser, una sonrisa que proclamaba: estoy viva y, por fin, soy feliz. Las lágrimas que inundaron mis ojos no fueron de tristeza, sino de un inmenso alivio, porque durante años la risa había permanecido atrapada en mi garganta, hasta el punto de olvidar cómo era sonreír sin temor. El miedo, siempre presente, me había mantenido cautiva, el miedo al juicio, al castigo, al rechazo. Sin embargo, en ese instante una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro, pues experimenté una paz interior desconocida. Sentí una plenitud que me había sido negada durante más de 4 décadas. Me visualicé como una mujer liberada, con dignidad y fortaleza. Esa sonrisa nacida del alma
Fue más poderosa que cualquier sufrimiento que hubiera vivido. Desde entonces, la risa se convirtió en mi compañera constante. Me reía de las ocurrencias de mis compañeros de trabajo en la radio, de los juegos de los niños en la plaza, y hasta de los momentos difíciles de la vida. Hasta mis arrugas parecían transformadas, lucían más suaves, cargadas de experiencia. La gente me comentaba: señora Ramona, se ve diferente. Y yo respondía: no es que sea diferente, es que he vuelto a ser la que era antes de que el dolor me silenciara. En definitiva, la violencia no solo nos hiere, sino que nos despoja de nuestra esencia. Pero cuando nos reencontramos con nosotros mismos, es como si nuestros corazones volvieran a sincronizarse. Comencé a cuidarme con esmero, no por vanidad, sino por amor propio. Volví a usar mi lápiz labial rojo, ese mismo color que él consideraba vulgar. Comencé a lucir mis faldas con estampados florales, adornadas con mis collares antiguos, y complementadas con aretes de colores vibrantes, y las personas, al verme, exclamaban: ¡qué hermosa te ves! A lo cual yo replicaba: soy libre. Y esa libertad, que embellece cualquier alma, tiene un aroma, un color, un brillo propio, en mí floreció como la primavera tras un invierno prolongado. Un día una joven me detuvo en la calle y me confesó: ojalá mi abuela tuviera tu valentía. Aquello me conmovió profundamente porque comprendí que mi transformación no era solo un asunto personal. Mi historia, que inspiró a generaciones, demostró que siempre es posible cambiar, sin importar la edad, incluso a los 60, 70 u 80 años, mientras exista la verdad, la valentía y el amor propio. La mujer que antes lloraba en secreto, ahora sonreía abiertamente, y cada sonrisa era una afirmación de victoria. Un día cualquiera, mientras terminaba una grabación en la radio, sucedió lo inesperado. La recepcionista me informó: señora Ramona, hay un señor afuera que dice conocerla. Me acerqué a la entrada, mis piernas se petrificaron en el umbral. Ahí estaba, el hombre que alguna vez había destrozado mi ser. Parecía mayor, su rostro surcado por arrugas profundas, sus ojos hundidos y un cabello gris que contrastaba con la piel marcada por el tiempo, o quizás por el peso de la culpa. Me observó durante unos segundos que se sintieron interminables. No articulé palabra, aguardé a que rompiera el silencio. Su mirada se desvió hacia el suelo y murmuró: Ramona, solo vengo a pedirte perdón. El mundo pareció detenerse. La garganta se me cerró, el corazón se disparó. Una parte de mí deseaba gritar, otra huir, pero permanecí inmóvil, clavando mis ojos en él, con la misma expresión impasible que había cultivado tras años de silencio. Y entonces prosiguió: no fui yo quien te destruyó. Fue nuestra familia. Fue la imagen paterna que mis hijos admiraban. Fue mi fe en la vida, pero me reconstruí, y hoy soy más fuerte que nunca. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y por primera vez percibí un arrepentimiento genuino en su mirada. Permanecí en silencio observándolo, y durante unos minutos escuché su relato de lamentos, de noches en vela, de un vacío que lo consumía. Me comentó que había oído hablar de mi programa de radio y que, después de escucharme una vez, le había causado una gran impresión. Confesó que en algún momento había contemplado el suicidio y que su visita no tenía como objetivo que yo lo perdonara, sino solo admitir su responsabilidad. Tomé una respiración profunda y él declaró: el perdón no es para ti, es para mí, porque no quiero seguir cargando con un sufrimiento que no me pertenece. En ese instante le concedí el perdón. No porque lo mereciera, sino para que él pudiera liberarse de esa carga de una vez por todas. Se marchó. Nunca más lo volví a ver. Pero ese día, un ciclo se cerró. Era como si se hubiese roto el último lazo que me ataba a mi pasado. Regresé a la emisora de radio con el corazón en calma. Se lo conté a Mariana, mi productora, quien me abrazó con fuerza. Ella me dijo: ahora sí, Ramona, estás completa. Y sentí que era verdad. La mujer que había sido humillada ahora era respetada incluso por aquellos que habían intentado destruirla. Después de esa experiencia, mi programa de radio adquirió aún más fuerza.
Compartir reflexiones profundas, casi en voz alta, sobre el significado del perdón, la valentía necesaria para enfrentar la adversidad y el derecho que todos tenemos a reescribir nuestra propia historia. Posteriormente recibí numerosos mensajes de mujeres que, al igual que yo, habían confrontado a sus agresores y logrado cerrar ciclos dolorosos en sus vidas. Percibí entonces cómo el dolor, al ser compartido con honestidad y apertura, se transforma en una experiencia sanadora para toda una comunidad. Esa sensación de conexión y apoyo mutuo fue lo que experimenté. La mujer que en el pasado vivía aterrorizada de expresar sus sentimientos, se había convertido en un faro de esperanza y guía para quienes deseaban enfrentar sus propios demonios. Ya no era una esclava del pasado, sino la artífice de su presente. Recibí la invitación para participar en un evento con las manos temblorosas de emoción. Se trataba de un congreso sobre empoderamiento femenino en la vejez que se celebraría en Monterrey y me solicitaban como oradora principal. La misma mujer que en otra época era incapaz de mirarse al espejo, ahora era llamada a subir a un escenario. Mi primer pensamiento fue: voy a hablar ante una audiencia. Pero Mariana me tomó de la mano y me tranquilizó: ya hablas a cientos de personas cada día en la radio. Ahora acércate y mantén la mirada fija en sus ojos. Aunque era consciente de esa verdad, un miedo intenso me invadía, aunque diferente al de antes. Este miedo me impulsaba, no me inmovilizaba. Con esmero preparé mi discurso, repasando cada detalle de mi vida, escribí y modifiqué cada palabra repetidamente. La víspera del evento estuve a punto de rendirme, atormentada por el insomnio, los dolores de estómago y las dudas. Pero al entrar en el auditorio y ver a tantas mujeres reunidas, algunas con lágrimas en los ojos, otras preparadas con cuadernos para tomar apuntes, supe que estaba donde debía estar. Ascendí al escenario con paso firme, tomé el micrófono, respiré profundamente y anuncié: me llamo Ramona García Hernández y durante mucho tiempo fui invisible, pero hoy estoy aquí porque ninguno de nosotros nació para permanecer en silencio. Durante 40 minutos, relaté mi historia sin tapujos, sin adornos. Hablé de las humillaciones sufridas, de los gritos escuchados, de la vergüenza padecida. Compartí mi experiencia en la radio, mencioné a mis hijos y narré el reencuentro con mi propia alma. Con cada frase que pronunciaba observaba cabezas asentir, manos entrelazarse en señal de apoyo y ojos inundarse de lágrimas. Sentí que mis palabras resonaban en cada persona presente, como si expresaran anhelos y sufrimientos compartidos. Y así concluyó mi intervención. En ese momento, no era solo Ramona quien estaba allí, yo era la voz amplificada de innumerables individuos que aún luchaban por romper el silencio. Al finalizar, recibí una prolongada ovación de pie. Permanecí inmóvil por unos instantes, no por vanidad, sino abrumada por la emoción. Me costaba asimilar que la persona que se encontraba en el escenario, recibiendo ese reconocimiento, era yo. Yo, a quien una vez se había considerado incapaz, ahora era una fuente de inspiración. Al concluir, muchas personas se acercaron, me abrazaron y me confiaron sus experiencias. Una mujer de 81 años me relató que tras escucharme, había tomado la decisión de abandonar su hogar, cansada de soportar en silencio la violencia. Sus palabras me impactaron profundamente, tanto que sentí un dolor inmenso y a la vez, una renovada fuerza. Ese momento trascendental fue para ella, para mí y para todos los presentes. A partir de ese día, mi vida cambió radicalmente. Comencé a ser invitada a diversos eventos, en cada uno de los cuales dejé una parte de mí, y a cambio recibí innumerables historias, verdades y ejemplos de valentía. Cada evento representó una vibrante celebración de nuevos comienzos, una demostración palpable de que siempre hay oportunidad para renacer y que cada mujer alberga una fuerza interior latente, esperando ser descubierta. Así, la mujer que antes se ocultaba tras las tareas domésticas, ahora se erguía en el escenario, no solo para hablar, sino para transformar su realidad. Cuando regresé a mi San Juan de los Lagos natal, experimenté un torbellino de emociones. Era el lugar donde nací, donde forjé mis sueños, pero también donde padecí en silencio durante mucho tiempo.
El regreso fue como enfrentarme a mis propios fantasmas. Sin embargo, sabía que debía hacerlo, pues muchas mujeres de mi tierra aún vivían experiencias similares a las mías y deseaba, de alguna manera, sembrar una semilla de esperanza diferente. En colaboración con la estación de radio local y con el apoyo de mujeres de la comunidad, organicé un evento en Minus, llamado Encuentro de Voces Vivas, que llenó por completo el auditorio. Subí al escenario y contemplé a aquellas mujeres sencillas, con sus delantales y sus ojos marcados por el cansancio. Me encontré frente a mí misma en diferentes edades, representando mis experiencias. En ese momento alguien, que era yo misma en otra etapa, expresó todo lo que siempre había guardado. Afirmamos que no estábamos destinadas a perpetuar el sufrimiento, sino a crear un nuevo relato. Mi historia personal comenzó aquí, pero hoy se transformaba. Compartí palabras sobre el empoderamiento femenino, la denuncia de la violencia y la importancia de las redes de apoyo. Además, distribuimos folletos con información de contacto de refugios, abogados que ofrecían sus servicios de manera voluntaria y psicólogos. Por primera vez en la ciudad, se abrió un debate público sobre la violencia doméstica, y yo me convertí en el epicentro de ese cambio. Después de mi intervención, muchas mujeres se acercaron a mí. Una de ellas, vecina de mi infancia, me dijo con gratitud: «Ramona, tus palabras me salvaron». Otra, una joven madre, me mostró una herida en el brazo y confesó que había considerado el suicidio, pero que ahora estaba decidida a luchar. A cada una de ellas, las abracé y sentí cada historia como una nueva herida en mi corazón. Aunque el dolor era intenso, no lloré en ese instante. Yo era, en ese momento, un lugar seguro, una fuente de fortaleza y un símbolo de esperanza. El alcalde de la ciudad, al conocer el impacto de mi discurso, me llamó para dialogar. Propuse la creación de un centro de apoyo para mujeres que habían sufrido violencia. Inicialmente la iniciativa encontró resistencia, pero gracias a la persistente movilización de las mujeres, finalmente se aprobó. Hoy ese centro existe y se llama Casa da Voz Ramona, un espacio donde decenas de mujeres encuentran apoyo emocional, un oído atento y aceptación incondicional. En mi primera visita, llevé flores, entré, me senté en un banco y las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Sentí que había dejado una marca significativa, que mi sufrimiento había dado forma a algo tangible, que mi experiencia personal se había transformado en un santuario. Mi ciudad, antes silenciosa ante la violencia de género, ahora alza la voz, denuncia, protege y eso, para mí, vale más que cualquier reconocimiento. No busco la fama, sino el legado, el impacto real, el dejar este mundo un poco mejor. Si solo lograra esto en mi vida, sería más de lo que jamás pude imaginar. La mujer que alguna vez fue ignorada, ahora era celebrada. Y no fue por vanidad, sino porque tuve el valor de sanar mis heridas, de transformar el dolor en una semilla de cambio. Nunca imaginé que el amor pudiera volver a tocar mi vida. Después de todo lo que había soportado, debo confesar que había cerrado mi corazón a cualquier posibilidad de una nueva relación. Sentía terror de volver a sufrir, de sentirme de nuevo anulada, de perder la libertad que con tanto esfuerzo y sufrimiento había logrado conquistar. Durante mucho tiempo me repetía a mí misma: amor, nunca más. Pero la vida, con su naturaleza impredecible, me demostró que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera. Y así llegó lenta y sigilosamente, sin anunciarse, en una forma que jamás habría anticipado, una amistad genuina. Se llamaba Julián. Trabajaba como voluntaria en un proyecto de radio, colaborando en la edición de los programas y en la organización de eventos sociales. Siempre se mostraba discreto, respetuoso y observador. Tenía unos ojos serenos, una voz suave y siempre me trataba con una amabilidad que me desconcertaba. Creía que su comportamiento amable era simplemente parte de su carácter, una manifestación natural de su personalidad, hasta que un día, tras un evento en Oaxaca, me expresó: Ramona, me fascina tu fuerza, pero es tu dulzura la que me tiene cautivado. La sorpresa me paralizó. Reaccioné con una risa nerviosa.
Intenté desviar la situación respondiendo, a ti te apasiona la historia, a mí no, a lo que él replicó con firmeza, no te equivoques, eres tú. Y yo, acostumbrado a esperar, permití que esas palabras resonaran en mí durante semanas. Lidié con la avalancha de emociones, cuestionando mis propios sentimientos y valor. Me preguntaba si merecía esa atención, si era posible volver a confiar, si arriesgarme a ser vulnerable me causaría dolor. Sin embargo, simultáneamente experimentaba una paz a su lado que hacía mucho que no sentía, una sensación de calma. Él no me presionó. Yo no me apresuré. Simplemente me permití estar presente y fue en su presencia constante y serena que gradualmente mi corazón, antes asfixiado, comenzó a respirar. Fue un amor que no invadió sino que acogió, y eso para alguien que había vivido asfixiado emocionalmente durante tanto tiempo, fue un alivio, un bálsamo sanador. Nuestra relación comenzó de manera pausada, con paseos tranquilos por las plazas, encuentros para tomar café después de las grabaciones y momentos de risas genuinas. Él me escuchaba como nadie lo había hecho antes, entendiendo cuando necesitaba compartir mis pensamientos y cuando solo necesitaba un silencio reconfortante. Lo más valioso fue que nunca intentó negar mi pasado, al contrario, le confesé que admiraba cada cicatriz, pues eran la evidencia de quién era yo. Él no pretendió rescatarme, sino que me acompañó en el proceso de autosanación. Y eso es el amor auténtico. Al principio mis hijos se sintieron extraños y algunos sintieron temor, repitiendo que era diferente, mamá. Lo comprendí, me habían visto sufrir demasiado, y era lógico que sintieran miedo. Sin embargo, cuando notaron mi felicidad y mi tranquilidad, gradualmente me aceptaron. Julián se ganó su cariño con respeto, cuidado y paciencia. Un día, mi hijo menor me dijo, mamá, nunca te había visto tan hermosa. Él te hace bien. Sonreí, pues sabía que era verdad. El amor volvió a mí no como una pasión desbordante, sino como un abrazo reconfortante que llega tras la tormenta. Me enseñó que no es necesario abandonar el amor, sino aprender a identificar el amor genuino. El amor verdadero no causa dolor, sino sanación. Al principio, cuando empecé a compartir mi historia, mis aspiraciones eran sencillas, deseaba que otra mujer, al escuchar mi sufrimiento, encontrara la valentía para transformar su vida. Con el tiempo comprendí que el alcance de mi testimonio superaba mis expectativas. Mis palabras resonaron en escuelas, hogares e instituciones. Un día fui invitada a un evento nacional de derechos humanos y, al llegar, vi mi nombre, Ramona García, voz de la liberación femenina, en un gran panel. La sorpresa fue tal que casi me desmayo al sentarme. Nunca imaginé que mi vida, que alguna vez consideré una sucesión de desgracias, sería reconocida como un símbolo de lucha. Recibí homenajes que me dejaron sin habla. Además, un grupo de mujeres fundó el proyecto Redes de Ramón, donde cada voluntaria brinda apoyo a otras mujeres para romper el ciclo de la violencia. Hemos brindado ayuda a más de 1000 mujeres, impactando sus vidas. Para mí, esto equivale a recibir 1000 abrazos. 1000 gracias, ustedes me salvaron la vida. Ningún premio material podría superar esta satisfacción, porque mi mayor triunfo no será un trofeo ni una placa conmemorativa, sino cada mujer que al escuchar mi historia, decida seguir viviendo, luchar y decir, basta. Otro motivo de gran orgullo fue que mi programa de radio se transmitiera en otras estaciones de todo México. Hoy en día, me escuchan en Chiapas, Puebla y Tijuana. Recibo cartas, audios y mensajes de mujeres que me escuchan mientras lavan platos, cosen o amamantan, mujeres que después de años sintiéndose solas, descubren que no lo están, que hay otras como ellas. Saben que hay una salida, que tienen voz y que hay un futuro. Una vez, recibí un mensaje de una joven ciega que me escuchaba diariamente. Ella me contó que incluso sin poder verme, podía sentir mi corazón y que mi voz le hacía compañía en las noches en las que se sentía vulnerable. Lloré desconsoladamente como un niño pequeño, al comprender que mi impacto trascendía la violencia. Mi presencia irradiaba afecto, generaba esperanza, creaba un ambiente de calidez y seguridad.
eso era lo que siempre había anhelado ofrecer. Durante un evento, una niña de apenas 12 años subió al escenario y expresó su deseo de ser fuerte como yo, la señora Ramona. Ese gesto me conmovió profundamente, pues significaba que mi historia no solo sanaba, sino que también educaba, prevenía y transmitía conocimientos. Si puedo abandonar este mundo con esa convicción, mi espíritu partirá en paz. A pesar de sentirme humillada, silenciada y en cierto modo, olvidada en el pasado, hoy soy fuente de inspiración, y ese es el regalo más valioso que la vida me ha dado. A menudo me encuentro reflexionando sobre las palabras que hubiera deseado escuchar en aquellos momentos de desesperación, cuando el mundo parecía desmoronarse, cuando lloraba a solas en el baño, mordiendo la toalla para ahogar mis sollozos. Cuando sentada al borde de mi cama, le preguntaba a Dios por qué a mí. Anhelo que alguien me hubiera tomado de la mano y me hubiera dicho: Ramona, no estás equivocada. Solo estás herida, pero saldrás adelante. Si tan solo hubiera escuchado estas palabras antes, tal vez habría evitado mucho sufrimiento. Sin embargo, ahora entiendo que cada experiencia dolorosa, cada herida, me formó y me convirtió en la mujer que soy hoy, la que ahora comparte sus pensamientos. Por eso, en cada espacio donde me encuentro, en cada charla, en cada evento, me esfuerzo por transmitir a otras mujeres lo que yo anhelaba escuchar: que la humillación no es tolerable, que el matrimonio no debe ser una jaula, que ninguna mujer está destinada a callar sus anhelos, y que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario, una muestra de una fuerza inmensa. Se necesita una valentía enorme para reconocer y decir: no puedo más. Y sobre todo, se necesita un profundo amor propio para tomar la decisión de salvarse, incluso cuando nadie más cree en ti o en tu capacidad de mejorar. Me hubiera gustado saber también que mi edad no era una barrera, que nunca es tarde para empezar de nuevo, porque durante mucho tiempo creí que mi destino ya estaba escrito, que a mis 50 o 60 años, lo máximo que me quedaba era resignarme. ¿No es acaso la verdad? Cuando encontramos un propósito en la vida, el espíritu permanece joven. Lo descubrí al empezar a trabajar en la radio, al viajar y al inspirar a otros. Si alguien me hubiera predicho hace 20 años que miles de personas me escucharían, me habría reído. Pero ahora sé que la vida siempre nos depara sorpresas. También me hubiera gustado saber que mis hijos me entenderían y no me odiarían, que su amor no estaría condicionado a que yo renunciara a mi propia felicidad y bienestar. Durante mucho tiempo me sentí culpable por haber abandonado ese hogar, pero hoy comprendo que al marcharme, les di el mejor ejemplo posible, el de una mujer fuerte que lucha, que elige vivir plenamente y que enseña con su actitud. Mis hijos me admiran hoy no por ser perfecta, sino por mi valentía. Y ese es un legado imborrable, un tesoro que ningún sufrimiento puede arrebatar. Hoy soy esa voz que anhelé escuchar, y es un gran privilegio poder decirle a cada mujer: eres valiosa, mereces amor, mereces paz. Aunque estas palabras no cambien el mundo entero, pueden salvar un alma. Y un alma salvada tiene el poder de transformar a toda una familia. Si tuviera la posibilidad de retroceder en el tiempo, me acercaría a la Ramona joven e insegura, y la rodearía con un abrazo, susurrándole: te caerás, experimentarás dolor, pero un día florecerás, y con tu florecimiento, ayudarás a florecer a muchas otras. Y es precisamente eso lo que me impulsa a seguir adelante cada día, porque me da vida, porque quiero evitar que otras mujeres esperen tanto para encontrarse a sí mismas, como me tocó esperar a mí. Hoy, al mirarme en el espejo, veo a una mujer que ha perdido el miedo a su propio reflejo. Es cierto, las arrugas son más profundas y la mirada quizá un poco más fatigada, pero el brillo, ese ha regresado, y lo ha hecho con fuerza. Observo a una mujer que ya no siente la necesidad de esconderse, que no busca justificaciones. Una mujer que ha aprendido a amar cada marca, cada cicatriz, cada historia que el tiempo ha grabado en su piel y en su alma. Al verme, pienso: soy el resultado de cada caída y de cada vez que me levanté. Reconectar con esta imagen no fue sencillo. Durante años evité mirarme sintiéndome fea, avergonzada, sucia, como si lo vivido me hubiera manchado por dentro y por fuera.
Con el paso del tiempo logré transformar la visión distorsionada que tenía de mí misma. Comencé a reconocerme como merecedora de amor incondicional, de respeto genuino y de cariño sincero. Aprendí a cuidarme con ternura incorporando pequeños actos de amor propio en mi rutina diaria, como aplicarme crema en el rostro, no solo por vanidad, sino como una manifestación de cuidado hacia mi ser. Elegí prendas que me llenaran de alegría, tratando mi cuerpo con la delicadeza y el aprecio que siempre había anhelado. Y no solo mi apariencia física ha cambiado, también mi forma de mirar el mundo. Antes caminaba con la cabeza agachada, sumida en la tristeza y la inseguridad, ahora, camino erguida, con la frente en alto, transmitiendo la fortaleza y la resiliencia que he adquirido. Llevo conmigo la historia de mi propia victoria, en cada paso que doy. Porque eso es lo que soy, una sobreviviente que se convirtió en líder, una mujer que rompió las cadenas de su pasado y ahora guía a otras a hacer lo mismo. Cada vez que entro al estudio de radio, cada vez que me presento en un escenario, cada vez que abrazo a una mujer que llora, siento que estoy avanzando un paso más en mi propio camino de sanación. Cuando paso por lugares que antes evitaba, donde solía esconderme, ahora soy recibida con afecto y reconocimiento. Me llaman Doña Ramona de la radio, la mujer fuerte, la señora de la voz bonita. Aún me emociona porque, tras haber sido etiquetada como estúpida, fea e inútil durante muchos años, ahora se me recuerda con admiración, demostrando que el mundo cambia cuando nosotros cambiamos internamente. La fortaleza que descubrí en mi interior no provino del exterior, sino que emergió desde las profundidades de mi alma, donde siempre había estado, esperando el espacio necesario para florecer. Si hoy me cruzas por la calle, verás a una señora con el cabello recogido, una sonrisa amplia y unos ojos que atesoran mil historias, pero sobre todo, verás a una mujer en paz, una paz que no tiene precio, producto de cada lágrima derramada, cada dolor superado y cada paso dado, incluso cuando temblaba. Esa paz es mi mayor tesoro. Sí, soy Ramona, y al mirarme al espejo, ya no veo a la mujer humillada, sino a la mujer que transformó cada humillación en un paso hacia su liberación. Tal vez, la decisión más importante de mi vida no fue abandonar mi hogar, ni confrontar a mi agresor, ni subir a un escenario. La elección más importante de todas es elegir vivir plenamente. Significa vivir de verdad, no solo existir, no simplemente respirar o sobrevivir, sino despertar cada día consciente de que tengo derecho a la alegría, a disfrutar de un café caliente por la mañana, sentir el sol en mi rostro, reír con sinceridad y recibir una caricia amorosa, que merezco amor sin dolor, y es precisamente esto lo que más me hiere al mirar el pasado. Recuerdo cómo durante años, creí firmemente que no merecía todo eso. Acepté el sufrimiento como algo habitual, la humillación como mi destino y el silencio como un deber. Sin embargo, algo cambió profundamente dentro de mí. Gradualmente, día tras día, empecé a verme con los ojos con los que Dios me contempla, y no con los ojos de aquel hombre que me destruyó. Comencé a creer que mi vida tenía valor, que mi voz tenía poder y que mi sola presencia podía generar cambios. Y cuando esa semilla de esperanza brotó en mi interior, nada ni nadie pudo detenerme, ni el miedo, ni la duda, ni la soledad, porque la mujer que escoge la vida se vuelve invencible. Podrá caerse, pero se levantará, podrá ser traicionada, pero jamás se abandonará a sí misma. Entonces decidí vivir mi vida con un propósito claro, entregándome por completo a él y siendo auténtica en cada paso. Comprendí que mi misión trascendía mi propia experiencia, que mi sufrimiento no había sido en vano y que mis heridas, aún presentes, se transformarían en caminos que permitirían a otros superar sus propios obstáculos. Entendí que cada vez que comparto mi voz, plasmo mis ideas, ofrezco un abrazo o simplemente escucho, elijo seguir viviendo plenamente y, más importante aún, ayudo a otros a hacer lo mismo, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Porque la vida es más que solo existir, porque significa tocar, influenciar y transformar. Y hoy, lo hago con toda mi pasión. Tuve el privilegio de presenciar el poder de esta elección en acción,
mujeres que me escribieron para contarme que habían abandonado a sus agresores, mujeres que buscaron ayuda, se mudaron de ciudad o simplemente transformaron por completo sus vidas. Cada una de ellas es una flor que floreció a partir de mi propia historia, un regalo invaluable que no se puede adquirir con dinero. Es el resultado de un dolor que se negó a ser inútil, un dolor que se convirtió en un propósito. La fuerza impulsora que guía mi vida hasta ahora es mi propósito. En ocasiones durante los eventos a los que asisto, alguien me pregunta, señora Ramona, ¿se arrepiente de algo? Reflexiono y respondo afirmativamente, lamentando haber tardado tanto en reconocer mi propio valor. Sin embargo, entiendo que cada experiencia vivida me ha traído hasta este punto. Por eso ahora solo deseo disfrutar con dignidad, amor y alegría el tiempo que me resta, porque lo esencial es la forma en que decidimos vivir tras el sufrimiento. Y yo elegí vivir plenamente. Sí, opté por la vida y cada mañana, al despertar, repito en voz alta, gracias, Dios mío, porque hoy vivo y vivo en paz. Hoy a mis 74 años, al contemplar todo lo que he logrado construir, el programa de radio, los eventos, los proyectos sociales, las historias rescatadas, me doy cuenta de que mi existencia se ha transformado en un legado, no de bienes materiales, sino de palabras, verdades y fortaleza. Me he transformado en la persona que anhelaba ser, una voz que brinda consuelo, que orienta, que no emite juicios, un nexo entre el mutismo y la libertad. Considero esto más preciado que cualquier fortuna, ya que este legado perdura en quienes me rodean, propagándose como un aroma que nunca se diluye. Observo a mi nieta, con los ojos llenos de admiración. Ella expresa, abuela, quiero ser como tú. Y sonrío consciente de que le transmito un tesoro inmaterial superior a cualquier bien material. Le dejo un modelo de coraje, de resiliencia, de la capacidad de reinventarse. Deseo que cada niña del mundo crezca con la certeza de que merece respeto, que tiene derecho a amar sin sufrimiento, a expresar su opinión, y que no necesita esperar a ser adulta para reconocer su valía, que pueda ser libre para siempre. Y si mi historia contribuye a ello, entonces cada lágrima derramada habrá valido la pena. A veces la emoción me embarga en la soledad al rememorar todo, desde el tanque donde lloré, la noche en que escapé, el primer abrazo de mis hijos, hasta el instante en que tomé un micrófono por primera vez. En mi memoria resuenan innumerables momentos como si fueran cicatrices, pero todos me recuerdan una única verdad, toqué fondo, y de esa experiencia resurgí con una fortaleza renovada. Anhelo que cada mujer comprenda que también ella es capaz de lograrlo, que también ella merece la victoria. Dejé atrás a la mujer humillada, y abracé a la guerrera que habitaba en mí. No busqué borrar el dolor, sino transformarlo, y hoy lo porto con orgullo como si fuera una medalla. Cada herida se convirtió en una fuente de sabiduría, y cada capítulo de sufrimiento se transformó en una página de superación. Yo, Ramona García Hernández, soy la prueba viviente de que es posible reconstruirse, incluso después de años de oscuridad. Si en este preciso instante, mujer, estás escuchando mi historia y sientes que tus fuerzas te abandonan, te imploro que escuches con el corazón. No estás sola. Tu vida no ha concluido. No eres débil, simplemente estás exhausta, y el cansancio es parte de la condición humana, pero la rendición no tiene por qué ser tu destino, porque aún existe el amor, aún hay un nuevo comienzo y aún hay un camino por recorrer. Si alguna vez me necesitas, siempre estaré presente para ti, ya sea en la radio que emite mi voz, en los recuerdos que compartimos, o en las palabras que te dedico. Este es mi legado y deseo que perdure mientras exista una mujer que necesite escucharme y sentirse comprendida. Eres valiente. Si hoy alguien me preguntara qué sentimiento predomina en mi corazón, respondería sin dudar, gratitud. No es una gratitud superficial o idealizada, sino un agradecimiento profundo, marcado por la experiencia, el dolor y las heridas. Una gratitud forjada en la vida real, porque conozco mi origen, he vivido mis pruebas y sé cuánto luché para llegar hasta aquí. A pesar de las caídas y las dificultades, hoy me miro y pienso, valió la pena resistir. Valía la pena mantener la esperanza de encontrar la luz.
Estoy agradecido por la fortaleza que Dios puso en mí, incluso cuando no la reconocía. Y agradezco a mi vecina Soledad, que supo leer en mis ojos lo que no me atrevía a expresar con palabras. Agradezco profundamente a las monjas del refugio por su acogida y apoyo incondicional, a la trabajadora social que me tendió su mano y me guió en el inicio de este difícil camino, a los voluntarios de la radio que me brindaron su compañía y palabras de aliento, y a cada mujer que apareció en mi vida con una palabra de esperanza y consuelo. Comprendí que nadie transita solo este sendero, el dolor puede ser una experiencia solitaria, pero la sanación es un proceso colectivo. Fui sostenida y abrazada por manos que jamás olvidaré. Estoy inmensamente agradecida por mis hijos, por cada reencuentro que compartimos, por cada disculpa que fue aceptada, y por cada abrazo que recibí de ellos después de tanto tiempo separados. Hoy somos una familia reconstruida, imperfecta pero real, y el amor que nos une es más fuerte que cualquier ausencia. Me ven como un ejemplo de superación, pero yo los veo a ellos como mi victoria más valiosa, y eso me llena de paz. Porque saber que logré preservar el vínculo con ellos es la prueba de que el amor sobrevivió a la tormenta. Agradezco incluso mi dolor, aquellos días en los que sentí que no podía soportar más, las noches de llanto hasta caer rendida, porque cada uno de esos dolores me enseñó una lección invaluable. Cada cicatriz, cada dolor, me impulsó a un nuevo capítulo. Si no hubiera enfrentado las adversidades que viví, es probable que no hubiera descubierto una vocación tan significativa. Quizás mi capacidad para comunicarme con sinceridad y desde el alma no se habría desarrollado. Tal vez no habría tenido la oportunidad de conectar y brindar consuelo a tantas otras personas que también sufren. Por eso siento gratitud, incluso por las experiencias que me causaron sufrimiento, no porque las mereciera, sino porque revelaron la increíble fortaleza que residía en mi interior. Siento una inmensa gratitud por el simple hecho de estar viva, por despertar cada día y respirar con tranquilidad, por poder caminar libremente por las calles de mi ciudad, por entrar a un estudio de radio sabiendo que mi voz será escuchada por mujeres que buscan esperanza. Agradezco el poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza, por poder vestirme, sonreír y amar libremente siendo auténtica y sin restricciones. Por todo esto y mucho más, mi corazón se desborda de gratitud hoy y espero que esta gratitud me acompañe hasta el último aliento de mi vida. Porque si mañana me fuera, tendré la certeza de haber contribuido a mejorar este mundo, aunque sea un poco, al sembrar valentía, al dejar un legado de afecto y al transformar mi sufrimiento en una historia de lucha, en un símbolo de perseverancia y esperanza. Durante años viví como una sombra en mi propio hogar, repitiendo las órdenes de un hombre que, diciendo amarme, me maltrataba como si fuera una enemiga. Pensé que mi deber era soportar, que mi destino era resistir en silencio, que mi valía residía en mi capacidad de controlar la situación. Pero todo era una mentira. La realidad era que cada lágrima tragada, cada grito silenciado en la almohada, cada vez que evadía una confrontación, me destruía lentamente, me perdía a mí misma, convirtiéndome en una mujer irreconocible. Y fue entonces en lo más profundo de la desesperación, cuando perdí todo orgullo, sueños y voz, que decidí, o renacía o moría, y elegí renacer. Aunque nací con manos que temblaban, un corazón herido y un cuerpo marcado por el sufrimiento, pero con el espíritu persistente, en lo profundo de mi ser escuché una voz que susurraba: «Huye, Ramona, aléjate de todo esto, porque aún tienes derecho a la felicidad». Y fue en ese momento de huida que sentí un nuevo nacimiento. Reviví cuando por primera vez saludé a mis oyentes en la radio. Volveré a renacer cuando abrace a mis hijos, después de tanto tiempo de separación. Y de la misma forma, renaceré cada vez que otra mujer se me acerque y me diga: «Tu historia me ha salvado». Hoy, ya no soy la misma persona que solía ser. Soy la amalgama de todo el dolor que he soportado y de cada ocasión en la que me negué a rendirme. Soy una abuela que no teme compartir su historia, entendiendo que la verdad puede doler, pero también libera. Soy una mujer completa, no porque nunca me haya roto, sino porque supe reconstruirme con cada pedazo recuperado. Y esa es la lección que deseo transmitirles a todos ustedes, que me han escuchado atentamente hasta este momento.
Tú también puedes lograrlo. Tú también posees la fuerza necesaria. A pesar de que hoy te sientas débil, tienes derecho a la alegría. Incluso si has olvidado cómo se siente. Aunque hayas permanecido en silencio durante mucho tiempo, tú también tienes una voz. Cuando decidas usarla, el mundo te escuchará y cambiará junto a ti. Si esta historia te ha llegado al corazón, no permitas que se quede aquí. Podría ser el vínculo entre el sufrimiento de alguien y la sanación que necesita. Comparte este vídeo con tus amigos, tu madre, tus compañeros de trabajo. Envíaselo a tu grupo familiar, a tus grupos de mujeres o a tus contactos de WhatsApp. Nunca sabes quién podría estar pasando por momentos difíciles en silencio y encontrar en esta historia la fuerza para empezar de nuevo. Suscríbete ahora al canal. Aquí cada vídeo es un abrazo, una oportunidad para escuchar y una fuente de inspiración. Al suscribirte fortaleces esta red de apoyo y contribuyes a que estas historias lleguen a más personas. Dale un me gusta al vídeo, ya que esto le indica a YouTube que el contenido es relevante y lo mostrará a más usuarios. Comparte en los comentarios cómo te sentiste al escuchar el relato de Doña Ramona. ¿Has vivido alguna experiencia similar o conoces a alguien que la haya vivido? ¿De qué ciudad o país nos sintonizas? He leído cada uno de vuestros comentarios, uno por uno, y me emocionan profundamente. Si has llegado hasta aquí, no te detengas ahora. Te invito a ver el siguiente vídeo en este canal, otra historia impactante, llena de emoción, superación y valentía. Tu camino hacia la transformación sigue adelante. Agradezco de corazón que nos escuches con el alma abierta. Gracias por ayudar a que esta historia llegue a otros corazones. Gracias por formar parte de esta cadena de amor y autenticidad. Recuerda siempre, tienes valor, tienes voz y mereces ser feliz. Te espero en el próximo vídeo con otra historia real de vida, sufrimiento y renacimiento.